Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura con su hermano y servidor, Walter Posada. Un mundo en conmoción. Bueno, creo que si miramos alrededor, por las ventanas, cuando vamos de paseo, cuando estamos haciendo compras y aún cuando miramos los medios de comunicación, llegamos a una conclusión. Estamos en un mundo en conmoción. El elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles nos trae este hermoso tema hoy en nuestro club de lectura 1075 discursos analizados con ustedes aquí durante cada mañana. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy, 11 de noviembre de 2025, no vamos a leer sus comentarios aquí en directo, pero sí los vamos a leer aquí abajo. Así que espero todos sus comentarios ahí. Vamos a iniciar con una oración como siempre lo hacemos. Con su permiso voy a ofrecerla. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todo tu amor. Rogamos tu espíritu en este día para que podamos aprender más de ti, para que podamos entender lo que quieres decirnos a través de la voz inspirada de uno de tus siervos, de uno de tus profetas. Rogamos que nos bendigas con el techo, el alimento, el vestido, que bendigas a todas nuestras familias. Bendice a todas las madres de Sión, por favor, y bendice también a nuestras queridas hermanas que están viudas, solitas, separadas, que están afligidas de alguna manera. Bendice en gran manera a nuestro presidente Dallin H. Oaks y a todos los apóstoles, todos los líderes generales y locales, a todos los que servimos en esta hora, sin importar la manera en que lo hacemos de manera sencilla o a veces incluso incógnita. Permite que nosotros podamos ser iluminados por tu luz y podamos también llevar de esa luz al mundo. Bendícenos, Padre Celestial, con todas estas cosas. Bendice a todos nuestros misioneros en el mundo. Bendice a los obreros del templo y bendice también a nuestros misioneros voluntarios de esta fundación de More God, para que todos podamos seguir haciendo nuestra parte y poder predicar tu evangelio. Rogamos estas cosas con humildad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en el día de hoy en la oración. Gracias por su compañía. Aquí están nuestras clases de Ven, sígueme. Espero que las puedan ver. Siempre tengan en cuenta estas imágenes, estas portadas. Sé que hay algunos hermanos por ahí que quieren hacerlo bien, pero que han copiado un poco o casi en la totalidad nuestras portadas. No se confundan. Es el hermano Walter Posada el que les da su clase de Ven, sígueme, y la hermana Liz Posada. Así que espero que nos puedan encontrar ahí en las redes sociales de More God Foundation, porque siempre estamos ahí para acompañarnos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, aquí las que aparecen abajo. Y también pueden compartir sus referencias si tienen alguien quien quieran ustedes que le enviemos un kit digital
conociendo a Jesucristo, descubriendo a Jesucristo. No tiene que ir su nombre, solo nos comparten el contacto de esa persona y nosotros nos encargamos de hacer el enlace con esa persona. Así que hay muchas maneras de predicar el Evangelio, gracias a los que ayer predicaron con nosotros y nos enviaron sus referencias. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, este es nuestro tema del día de hoy, un mundo en conmoción. Como se dan cuenta, pues estoy nada más y nada menos que acompañado ahí con nuestro querido Luis Calkin. Así que vamos a darle la bienvenida. Querido Luis, muy buenos días, bienvenido. Permítanme que no lo he agregado al estudio, hermano. Problema. Quizás sin la imagen me veo mejor. Un Hola, grato querido placer, Luis. amigos, un grato placer estar contigo esta mañana, como cada martes, y estoy mirando siempre la cantidad de club de lectura que llevamos y me sorprende. O sea, fue ayer que estábamos celebrando los 1000 y ahora ya llevamos 75 más. Bueno, como ahora tú generaste el día lunes adicional, esto va avanzando un poquito más rápido. Pero Claro. sí, sigues rompiendo el récord todos los días con esto de los programas diarios de este tipo. Creo que es una gran bendición ser parte de esta iniciativa y tú sabes lo que disfruto de estar contigo analizando estos discursos, Walter. Claro que sí, Luis, y nosotros contigo. Bueno, antes de empezar, hermanos, quiero recordarles que anoche tuvimos la noche de hogar con Liz y con Robin. Espero que los puedan ver por aquí abajo, por aquí. Ahí están, ¿sí? Ustedes pueden buscar así Noche de Hogar con Liz y con Robin y ahí los encuentran y pueden disfrutar de todos los temas que ellos comparten cada lunes con nosotros. Y bueno, ni qué decir, Luis, que esta semana nos sorprendiste con doble porción. Entonces, nos diste una primera parte de la clase, querido Luis, y nos dejaste, como decimos aquí en Colombia, en punta de lanza para la segunda parte de la clase, donde sabemos y nos has amenazado que vas a tratar Doctrina y Convenios 132, todo sobre el matrimonio, e incluso toda esa parte que es histórica y que es tan llamativa de la poligamia del matrimonio plural. Luis, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es el manejo de la clase esta semana? Bueno, les comento que esto fue algo absolutamente, digamos, fue dándose en el momento en que estaba haciendo la primera parte, digamos, y me di cuenta que efectivamente ya el tiempo estaba terminando y ya llevaba 1 hora 20, 1 hora y algo, y todavía no había analizado nada de la sección 132. Y por respeto a los hermanos, entiendo que deben hacer mucho, tienen muchas cosas que hacer el día de reposo y durante la semana. Inmediatamente les propuse hacer un segundo video con tranquilidad y efectivamente yo creo que lo vamos a subir ahora el día miércoles, va a estar arriba. Y el deseo, y lo conversábamos hace algún par de minutos, Walter, yo soy miembro de la iglesia toda mi vida. Mi familia se bautizó cuando yo tenía 2, 3 años de vida. Y estos temas han salido a la palestra habitualmente, en clases, en reuniones, en conversaciones de amigos, y siempre esta sección 132 ha salido ahí, a la mesa. Y he visto un continuum, una cosa que se repite, que normalmente los miembros, y es muy entendible, a veces son reacios a meterse en estos temas, una por el temor de no tener mucha información, otra por no decir algo que esté equivocado, otro para no dar una mala impresión de la iglesia. Yo le podría enumerar unas 10, 20 razones por las cuales a veces estos temas no se tocan. Incluso los miembros de la iglesia, me atrevería a decir incluso los líderes. También yo no sé si tendrán instrucciones específicas, pero los líderes también tratan de no profundizar en este tipo de cosas. Y me parece absolutamente correcto. Pero en esta clase que nosotros tenemos aquí vía, digamos, por internet, y que no tenemos a veces, la palabra correcta quizá es, yo soy un miembro como cualquiera de ustedes. No tengo ningún llamamiento que a lo mejor me permita dar una imagen o que la gente pensará que yo voy a dar un mensaje pensando en la iglesia o algo. Voy a dar mi opinión, voy a dar mi punto de vista, obviamente dentro de las escrituras, dentro de las cosas que yo he aprendido en mi vida, pero yo no tengo ningún sentimiento, por así decir, en contradicción a lo que siempre he pensado. Con mucha sinceridad les digo que todos estos conceptos, todas estas doctrinas para mí son muy naturales.
No quiero decir que yo entiendo y tengo la respuesta de todo, para nada, pero tengo un sentimiento de absoluta tranquilidad con respecto a estos temas. Y eso es lo que yo quiero traspasarle a ustedes con respecto a mi experiencia. Hay muchas cosas que debo seguir aprendiendo, seguir recibiendo información de lo alto como todos ustedes. Y quiero decirles que estos temas no nos deben hacernos sentir ni culpables, ni debemos ocultarlos, y tampoco debemos ponerlos en, en- en conversaciones casuales con nuestros amigos. Por supuesto que no, porque son cosas sagradas. Entonces, voy a poner ciertas perspectivas de personas que a lo mejor quieren atacar la iglesia o personas que quieren defender la iglesia. Hay otros que simplemente dicen, no, yo creo en Dios, yo confío en Él y no me interesa nada más. Y cierran la puerta a seguir aprendiendo de estos temas que son muy importantes también. Las escrituras están ahí, las historias están ahí. Y ahora, por ejemplo, tenemos estos libros de santo, todos estos registros que son súper interesantes, que nos abren. Y aquí no hay nadie que está ocultando nadie, nada. Al contrario, todas las cosas están puestas. Pero sí les quiero decir que cada cosa en su momento, a un niño lo que corresponde a los temas de los niños. Yo les hablaba la semana, en la clase oficial, digamos, yo les decía, los niños de pecho, digamos, están recibiendo este alimento de sus mamás en forma perfecta y ellos reciben todos los nutrientes y en la medida que van creciendo ya vamos metiendo un poquito más de comida más sólida y un poco más compleja. Y ya después cuando crecemos ya podemos comer absolutamente todo. Y espiritualmente es exactamente lo que yo quiero compartir y profundizar el día, bueno, va a estar el día miércoles. Primero lo primero, no sacamos nada con empezar a hablar de la poligamia si no tenemos un testimonio de Jesucristo. No sacamos nada de hablar con la poligamia si no tenemos un testimonio de José Smith, porque evidentemente todo se va a caer como un edificio que no tiene una fundación correcta. Lo que solamente quiero decirle, y lo voy a reafirmar en esa segunda parte de la clase, es que estamos en la iglesia de Jesucristo, con el sacerdocio restaurado. Estamos esperando con ansia la segunda venida del Salvador. Tenemos un profeta viviente. Qué verdad es más maravillosa. Qué verdad es más maravillosa, hermano. Yo les invito a que me acompañen en la segunda parte de la clase. Entonces les decía que mañana miércoles veremos esta segunda parte de la clase de nuestro querido Luis Calkin aquí en Compartiendo con Luis Calkin. Ahí los esperamos a todos para que puedan nutrirse y aprender un poco más. Yo la voy a esperar con muchas ansias esa clase, querido Luis. Por ahora, mis queridos hermanos, vayan, o sea, después de este club de lectura, vayan al canal de Luis, suscríbanse para que mañana y activen la campanita para que mañana, cuando Luis saque la clase, de una vez les avise que ya salió esa segunda parte. Les va a gustar mucho, les aseguro que les va a gustar mucho. Bueno, querido Luis, vamos de una vez al grueso de este club de lectura, que es el mensaje de nuestro apóstol, de nuestro elder, Quentin L. Cook. Y este discurso se llama de la siguiente manera, es de la Conferencia General, lógicamente de octubre de 2025, y se llama El Señor está apresurando su obra. Por eso necesitamos un testimonio bien fuerte. Así que, querido Luisito, vamos con el discurso de una vez, con la lectura, le damos una buena parte del discurso y lo analizamos. ¿Cómo no? Dice, es de sobra conocido que Charles Dickens comenzó su novela clásica Historia de dos ciudades con esta afirmación. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. En cierto sentido también es así hoy día. Vivimos en una época turbulenta en la que toda la Tierra está en conmoción. El elder Gary Stevenson destacó maravillosamente esta mañana la admonición del presidente Nelson de que como seguidores de Jesucristo debemos ser pacificadores. Esa es una parte esencial de fomentar la unidad, la paz y la sanación en el peor de los tiempos. También vivimos en el mejor de los tiempos, que es en lo que voy a centrarme. El Señor, en el prefacio de Doctrinas y Convenios, en la sección 1, declaró: la plenitud del Evangelio sería proclamada hasta los cabos de la tierra. No cabe duda de que el Señor está apresurando su obra en nuestra época. Debemos estar profundamente agradecidos por el apresuramiento
que se ha producido y se está produciendo a pesar de estos tiempos difíciles. Vivimos en una época en la que los seguidores del Señor tienen el privilegio de escuchar su voz y responder con un corazón y una mente abiertos. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que están comprometidos con el Salvador y sus mandamientos, están hallando propósito y una profunda paz personal. En varias épocas de la historia de la Iglesia ha habido un aumento significativo de quienes han entrado en la senda de los convenios. Uno de esos periodos ocurrió entre 1837 y 1850. Algunos de los primeros apóstoles de la Iglesia restaurada del Señor sirvieron en misiones en el Reino Unido. A consecuencia de ellos, miles de personas se unieron a la Iglesia. Y para 1850 habían más miembros de la Iglesia viviendo en el Reino Unido que en los Estados Unidos. En ese momento el Señor mandó a aquellos santos que se congregaran en Utah. Se produjo una emigración masiva y algunos recibieron el apoyo de los préstamos del Fondo Perpetuo para la Emigración. Me encanta, dice, el relato de la llegada al Valle del Lago Salado de un gran número de conversos procedentes de Inglaterra y Gales en 1852. La primera presidencia los recibió en la entrada del cañón, Emigration, muy bonito ese lugar, acompañados por la banda del capitán Pitt. El periódico Deseret News los describió como un grupo de peregrinos que incluía hermanas y niños que llegaban caminando quemados por el sol y curtidos por la intemperie, pero no desamparados, de corazones alegres y optimistas, lo cual se manifestaba claramente en sus semblantes felices y gozosos. A su paso por la manzana del templo, miles de hombres, mujeres y niños de varias partes de la ciudad se congregaron para unirse a la gloriosa y gozosa bienvenida. El presidente Brigham Young les dirigió las siguientes palabras: ruego que el Señor Dios de Israel los bendiga. Hemos orado por ustedes continuamente. Se han ofrecido miles de oraciones por ustedes, día tras día. A aquel que nos ha mandado recoger a Israel, salvar a los hijos de los hombres mediante la predicación del Evangelio y prepararlos para la venida del Mesías. Qué hermoso, qué historia tan hermosa esta, querido Luis y queridos hermanos. A veces, Y sí, dale, dale, dale. Luis, ¿no? Qué ibas a decir? No, dale nomás, dale nomás. Oye, estaba pensando en esta intro de Charles Dickens de las dos ciudades, el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Y bueno, el Elder nos dice, nos vamos a enfocar en el mejor de los tiempos. Pero querido Luis, hermanos y hermanas, es cierto que el mejor y el peor de los tiempos muchas veces tiene que ver con la persona a la que se le pregunte qué tiempo cree que estamos viviendo. A veces hablo con personas que están en el peor de los mundos y a veces hablo con otras que definitivamente se sienten muy agradecidas por lo que están viviendo. ¿En qué consiste esto? ¿O qué cosa tiene que ver este cambio de actitud? Creo que al menos en los santos de los últimos días tiene que ver con el enfoque que tenemos en Jesucristo, querido Luis. Al menos en nosotros es así. Nosotros somos un pueblo de esperanza, ¿no? De muchas expectativas positivas para lo que viene. Así es. Bueno, uno siempre habla de acuerdo al punto de vista que uno tiene. Yo personalmente tengo ese punto de vista bastante marcado. Yo soy de por sí muy positivo. Mi esposa a veces me critica porque cada vez que hay cosas que son malas, ella las hace notar, por supuesto, como buena esposa. Pero yo digo, pero que las cosas van a ser un poco diferentes, van a ser, y siempre trato de irme por los lugares un poco más optimistas. Esta gente que llegó al Lago Salado, si pudiéramos recibir los testimonios de ellos uno a uno, no tiene que haber sido fácil salir la comunidad de sus países, de sus ciudades, de su familia, ir a un país diferente, llegar aquí al este, a lo, qué sé yo, a Nueva York, donde quiera que hayan llegado, y después que comenzar este viaje hasta el oeste de los Estados Unidos. Y ustedes saben lo que pasó con todo, las peripecias que ellos vivieron, los pioneros que para mí son gente tan especial. Pero todo eso, siempre nosotros resaltamos los buenos sentimientos, los buenos pensamientos. Recordemos que hubieron personas que murieron en el camino, hijos que dejaron, digamos, tuvieron padres que enterrar a sus hijos. Tiene que haber sido una situación terrible.
pero ellos, como decía el presidente Nelson, pensaban y miraban lo que estaba al frente en términos celestiales. Ellos tenían una visión un poquito más amplia de lo que a veces nosotros tenemos. El libro de Mormón está plagado de ese tipo de ejemplos. Profetas, pueblos que tenían una visión espiritual y más allá de los problemas del día a día, ellos tenían una visión un poco más optimista, que es, ojo, la misma impresión que debemos tener nosotros, a pesar de que a lo mejor no somos pioneros como ellos y tenemos las pruebas como ellos, tenemos que mirar a nuestro alrededor, que a veces tenemos muchas situaciones y muchos desafíos, pero nuestra vista debe estar en las cosas espirituales, en las promesas que el Señor nos ha dado, afirmarnos fuertemente en los convenios que hemos hecho para sentir el gozo diario, hoy día, no en 100 años más, hoy día, de que vamos y que estamos felices, estamos optimistas por lo que vivimos y por lo que vendrá. Bueno, sí, y pensando en esos pioneros, Luis, hermanos y hermanas, pues pienso que, ¿qué los motivaba a ellos, ¿no? En medio de la tragedia, de las dificultades, de toda esa travesía, llegar, ¿no? Llegar a un lugar, ¿sí? Do Dios nos mostrará, decía el himno de William W. Phelps, ¿no? Y eso esperaban. Y finalmente fueron compensados. Creo que de una u otra manera, y tú tienes toda la razón, Luis, no somos pioneros como los pioneros, pero en parte vivimos una vida que es un peregrinaje y en parte somos pioneros y siempre estamos esperando lo mejor. El Evangelio nos llena de esperanza. De hecho, en las Escrituras, Luis, están llenas de ejemplos como el de Alma y su pueblo, ¿no? Que soportaban las cargas paciente y alegremente. A veces a nosotros nos corresponde así y a veces nos corresponde ser los que llevan las cargas o ayudar a otros a llevar sus cargas alegres y pacientemente, porque no es fácil a veces la vida para algunas personas. Y también, Luis, creo que tú decías también esto, y aquí en Colombia decimos que cada quien habla de la fiesta depende cómo le fue, ¿sí? Creo que a veces tenemos que ser caritativos, porque a veces en nuestro, yo también soy muy positivo y a veces en lo positivo que uno es, uno puede creer que todo el mundo está en la misma sintonía que está uno y resulta que hay personas que están muy afligidas. Entonces hay que ser llenos de caridad también para saber que no todos vivimos las mismas circunstancias en este momento de la vida, Luis. Sí, eso es muy interesante. Y de ahí la importancia que en el comienzo de la iglesia ellos tenían la necesidad y la instrucción de Dios de juntarse, de estar reunidos en un lugar. Imagínense ustedes que llegaron a Kirtland, después se fueron a Missouri, después se fueron a Far West, a Danon Diamond, llegaron a Nauvoo. Alguno dirá, si toma una fotografía de todo lo que estaban viviendo, dirá, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, problema tras problema. Ahí está. La fe, la confianza, ser dirigidos por un profeta. Hay situaciones que uno no puede controlar. Si hasta el mismo profeta tenía que estar arrancando por cientos de circunstancias que vivió. Es decir, si la cabeza, si el líder tenía esa cantidad de problemas, imagínense los miembros que no tenían mayores responsabilidades. Incluso yo pienso que muchas veces se sintieron frustrados también en el sentido de saber que aún el líder que les dijo que vamos hacia allá y vamos a Sion, a lo mejor estuvo encarcelado casi 5 meses. ¿Qué angustia tiene que haber sido para toda esa gente? Y continuar afirmándose de la barra de hierro, digamos, de este evangelio, de este sentimiento. Todo es, toda esa gente en algún minuto tiene que haber sentido de que esto era verdad y se movieron en función de ese sentimiento. La pregunta es, ¿nosotros nos estamos moviendo también por estos sentimientos espirituales que tenemos o que hemos tenido? ¿O a veces lo hemos olvidado? A lo mejor ir el domingo a la capilla se nos hace como subir una montaña que a lo mejor ni siquiera se puede escalar. O sea, un sacrificio enorme y que a lo mejor significa levantarme, ponerme una corbata e ir a la capilla. Y a lo mejor ni siquiera eso somos capaces de hacer. Es muy interesante ver que hay gente que ha incluso dado sus propias vidas por el engrandecimiento del Evangelio en esta tierra. Por lo tanto, estas historias son tremendamente provechosas para nosotros, Walter. Qué bien, Luis. Bueno, como dice el Elder Cook en este mensaje, pues no vamos a esperar ni mucho menos, o no debe esperar las personas también que llegan a la iglesia o que se han aislado durante un tiempo, que ahora les recibamos con orquesta y con banda, pues tal vez no tenemos esos mismos modos hoy día, pero sí
pueden saber que llegan a un lugar donde positivamente les vamos a dar la bienvenida y les vamos a decir que esta es una iglesia de oportunidades, que este es un evangelio de oportunidades. Vamos con el discurso, querido Luis, para continuar con esta parte tan bonita que nos trae el Elder Cook. Con el espíritu de aquella gozosa ocasión, permítanme asegurar una vez más a todos los nuevos conversos y a los que regresan a la iglesia del Señor, los amamos, los necesitamos. El Señor los necesita. Tal vez no los recibamos con, como dices tú, con bandas de música, pero rogamos que las bendiciones del cielo acompañen sus esfuerzos por progresar a lo largo de la senda de los convenios que conduce a Dios, el Padre, y a Jesucristo en el reino celestial. Hay una clara evidencia de que la fe en Jesucristo está aumentando hoy en día. Ha habido un notable aumento de las conversiones y en la participación de los conversos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. En los últimos 36 meses, miren, se han unido a la Iglesia cerca de 900.000 conversos, los cuales constituyen casi el 5% del total de los miembros de la Iglesia. ¡Wow! Recibimos a los nuevos miembros con brazos abiertos y un profundo aprecio por el camino que han elegido. No es extraño que se han anunciado alrededor de 155 nuevas misiones para el 2026, Walter. Yo creo que eso no es una coincidencia. Estos 900.000 conversos de los últimos 36 meses superan el total de miembros que tenía la Iglesia en su 110 aniversario de 1940, cuando apenas alcanzaban los 860.000 miembros. Aquel fue el año en que nacimos, dice el elder Jeffrey Holland, el elder Uchtdorf y yo. Mire, ya sabemos que tienen la misma edad. Entonces, en ese tiempo, imagínense, 110 años de vida que se cubrieron en un poco más de 2 años. En realidad 3 años. Y es asombroso, ¿no, Luis y hermanos? O sea, miren, 110 años, bueno, desde 1830 hasta 1940, 110 años, y la iglesia no tenía o tenía casi el mismo número que se logró en 1 o 2 años, según nos dice... 3 años, 30 y tantos meses. O sea, qué increíble, ¿no? Qué increíble el crecimiento, ¿no? Y eso nos puede permitir hacer una pequeña proyección. O sea, si eso ocurrió, porque esto es exponencial, el crecimiento siempre así lo es. En los próximos 3 años, en los próximos 5 años, ¿qué vamos a tener? O sea, ustedes ni siquiera se imaginan. Por lo tanto, hay que estar preparados. Me encanta cuando estos pioneros llegaron al Lago Salado, Brigham Young les decía, muchas personas estaban orando por ustedes. Hoy día, nosotros estamos también orando por aquellos que se están uniendo a la iglesia y que están volviendo a la iglesia. Él manifiesta dos grupos diferentes, gente que viene nuevo y gente que se está reactivando. Eso me parece extraordinario. Este recogimiento que tanto habló el presidente Nelson, lo vamos a ver en los próximos años como nunca antes lo hemos visto. Hoy día uno dice, bueno, tenemos una cantidad de miembros a nivel de todo el mundo, quizás no es tan significativo, pero en los próximos años esto se va a incrementar de una manera exponencial, como ya decíamos, y debemos estar preparados en términos de liderazgo, en términos de fe, de fuerza, de lealtad y de entendimiento de los convenios que hacemos, no tan solo en las aguas del bautismo, sino que también en el templo, mi querido Walter. Bueno, Luis, es que además lo digital, lo virtual, el Internet, porque Dios creó el Internet para que estudiemos y obtengamos conocimiento y para proclamar su evangelio. Esos son los dos motivos por los que están creadas estas cosas. Lo demás, bueno, tal vez para que tengamos un poco de entretenimiento y muchas otras cosas que ya los hombres hacen con el Internet que no son adecuadas, pero realmente las dos razones fundamentales por las cuales Dios provee esta luz de tanta capacidad tecnológica es para que los hombres obtengan conocimiento y para que se proclame su evangelio, que también es conocimiento puro. Y eso está llevando a que la iglesia crezca de manera increíble. Hace unos días tuve una reunión aquí con misioneros de una zona, líderes de zona,
y ellos me decían que más o menos el 70% de sus referencias están llegando por las redes sociales. Luis, nosotros llevamos aquí, hermanos, les comento, nosotros llevamos aquí 3 meses y medio en una iniciativa y hemos contactado casi a 700 personas llevándoles un obsequio digital del Evangelio de Jesucristo. Eso no es cosa menor, aunque el mundo lo vea como cosa menor, eso es algo maravilloso. Esta obra se está acelerando y se está acelerando porque necesita ser acelerada, querido Luis. Y ahí es donde se da esta contradicción que se hablaba al principio, los peores tiempos, los mejores tiempos. Esto quizás fue el trampolín perfecto de todo lo que tú hablas, fue la pandemia. Si no hubiésemos tenido la pandemia, Walter, probablemente tú no estarías sentado ahí. Es posible. Entonces, muchas de las cosas que ocurrieron en momentos muy terribles para el mundo, se generó un avance como nunca antes había ocurrido por causa de que efectivamente nosotros cambiamos nuestro switch. Vino el programa un poco antes de Ven, Sígueme, en la cual está focalizado fundamentalmente en la familia que hoy día el presidente Ox está dando un realce y una prioridad súper importante. Y de ahí entonces comenzamos, como tú bien dices, en ese periodo a tener muchas referencias, esta vía, digamos, por vía online. Y es maravilloso que a veces uno puede tener la referencia de alguien en Europa y en una semana esas personas van a recibir 2 misioneros en la puerta de su casa. Eh, es demasiado milagroso. A veces yo pienso el mismo José Smith, cuando llamó a los primeros misioneros de la restauración, jamás pensó probablemente que esto iba a explotar de esta manera. ¿Para qué decir la gente del Libro de Mormón o la gente del Antiguo Testamento? Por lo tanto, estamos viviendo en una época extraordinaria. Nosotros somos protagonistas de esto y hay mucha gente que vamos a necesitar recibir en nuestras congregaciones y ellos vienen con el hambre de aprender todas estas cosas que están en las escrituras y nosotros parece que tenemos una función fundamental en este De crecimiento. predicar, sí. Oye, Luis, y tal vez como si hiciera un paréntesis, pero tiene que ver con el tema. Y aún cuando nosotros fuimos misioneros, si uno no golpeaba una puerta o si un miembro no le invitaba a una referencia directamente para ir a la casa de un amigo a hacer una noche de hogar o a compartir, las familias pueden ser eternas, qué sé yo, con el retroproyector, ¿sí? Pues uno no podía tocar o llegar a la vida de alguien. Pero ahora miren, las distancias son totalmente insignificantes gracias a la tecnología que el Señor pone a nuestras manos. Y estaba pensando, hermanos, que me enteré hace poco en el IFY, en el EFI o en el PFJ que llamamos aquí en Latinoamérica. Antes, cuando tuvimos la oportunidad de dirigir un evento aquí en Colombia de esa magnitud, se prohibía que los jóvenes llevaran los teléfonos celulares, Luis. Y ahora ya llegó para este año la nueva instrucción. Todos los jóvenes deben llevar teléfono celular al PFJ, al IFY. Y uno queda como, ¿pero cómo? ¿Cómo se van a concentrar? Y entonces la instrucción es, no, es que el problema no es que ellos se concentren, el problema es que ustedes los ayuden a concentrarse. Ellos tienen que aprender a utilizar las escrituras, los mensajes de los profetas desde sus teléfonos celulares, porque para sus misiones van a utilizar estos aparatos tecnológicos. Imagínate, Luis, o sea, ya cada vez avanzamos más, ¿no? Tal cual, pero es importante que siempre estemos con nuestras antenas. Claro. Por ejemplo, durante este periodo hemos escuchado mensajes fabulosos. Una de ellos es del Elder Gong, que nos sugiere, y yo creo que es importante que esto ocurra, hoy día estamos con una explosión. Me atrevería a decir que yo incluido no tenemos el alcance de lo que significa la inteligencia artificial. O sea, no entendemos lo que eso va a impactar y lo que está impactando la vida del ser humano. Y también en relación a lo que estamos. Pero el Elder Gong decía, y él es un apóstol, mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial, porque dice, sería muy bueno que cuando ustedes tengan un discurso, no utilicen la inteligencia artificial para dar una instrucción, apretar una tecla y tener el discurso listo y darlo el domingo.
porque se pierden todos los objetivos por los cuales se asigna un discurso a alguien. O, bueno, hablando No de hay eso, no tan solo de preparación, no hay estudio, no tan ¿cierto? solo de un No hay discurso, sino estudio. que de una clase. O Claro. sea, todo el impacto que significa que alguien recibe una asignación de un discurso a una clase, que tiene que empezar a leer, tiene que hincarse, orar, sentir la inspiración, saber cuáles son los tópicos que él debería dar en esa clase o en ese discurso. Todo eso lo eliminamos si es que tan solo apretamos una tecla y decimos, la inteligencia artificial puede hacerlo por mí, que de hecho lo puede hacer. Pero lo que hace la inteligencia artificial básicamente es tener la experiencia de muchas otras personas Y que tomarlo. finalmente me hace un resumen para que yo lo pueda hacer por mí mismo. Pero si lo hacemos, perdemos la vivencia de lo que significa la conversión de nuestro corazón. Ojo con eso, es maravillosa la tecnología, pero debe ser bien usada. Y termino con esto. También habló el Elder Gong con respecto a la imagen de Jesucristo y de la deidad. Nosotros, con una instrucción de 10 segundos, puedo generar una imagen del Salvador. Y él dice también, evitemos de hacer por inteligencia artificial la imagen de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, del Espíritu Santo, porque probablemente podemos ponerlos en circunstancias que son bastante irreverentes Claro. o poco dadas a lo que deberían ser su propia imagen. Deberíamos tratar de siempre estar referenciando las imágenes que están autorizadas por la Iglesia. Yo tuve una vez la oportunidad de poder dar una clase en el instituto que hacíamos un simposio de las imágenes del libro de Mormón. Y aprendía yo que la persona que hizo estas imágenes del libro de Mormón, que son muy conocidas, ustedes las recuerdan, ¿cierto? De hecho, antes estaban impresas en el libro de Mormón una a una y esas están aquí en el centro de conferencia. Sí, sí. Eh, Cada una de esas imágenes, la persona que la hizo, invirtió horas, semanas, meses y años en incorporar en su mente el contexto histórico, las historias, para que después tomara un pincel o algún elemento e hiciera esta obra y representara en una imagen un momento del libro de Mormón. Por lo tanto, hoy día ustedes en 10 segundos pueden hacer lo mismo, apretar una tecla y la imagen está ya con ustedes. Eso es definitivamente restarnos en caminar un camino que es fundamental, que tiene que ver con la conversión, nuestra relación con el Salvador. Por lo tanto, seamos sabios cuando la tecnología se nos pone en la mesa, seamos sabios exactamente cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para bien y que no sea de perjuicio para nuestras vidas, Walter. Sí, y hablando de la reverencia, yo pienso que incluso debemos ser hasta reverentes, hasta con nuestros apóstoles y nuestros líderes. Hay muchas imágenes hechas en inteligencia artificial de nuestros líderes que creo que no son adecuadas, aunque sean o parezcan muy tiernas o muy celestiales. Hay que todo dentro de la medida adecuada. ¿Y quién nos dice la medida adecuada? Lo que sintamos que el Salvador nos indica. Bueno, querido Luis, leamos otra buena parte del discurso. Continuemos aquí con este discurso y nos habla de dónde está creciendo la iglesia y cómo sigue avanzando, querido Luis. Estos maravillosos nuevos conversos proceden de todas partes del mundo. En los primeros 6 meses de este año, las conversiones han aumentado en más de un 20% con respecto al año anterior en Europa. En Europa, aprovecho de hacer un paréntesis aquí, qué maravillosa noticia tuvimos esta semana, o en estos días, digamos, con respecto al nuevo apóstol, que justamente viene de Europa, de Francia, nuestro querido hermano Cusó. Eh, Uno de mis hijos, cuando obviamente se dio la vacante, me decía, papá, yo estoy seguro que van a llamar al Elder Cusó. Y le escribí inmediatamente a mi hijo, le dije, parece que estás candidateándote para ser profeta, le dije, porque le dio perfecto. Europa, África, Asia, el Pacífico y América Latina. En Norteamérica hemos visto un aumento del 17%. La obra del Señor sigue avanzando con fuerza. Estas cifras en aumento son un claro testimonio de que el Evangelio está tocando corazones y cambiando vidas por doquier. Hoy en día estos preciados conversos ya no se reúnen en un lugar central.
Gracias a la fe y la consagración de los miembros de la Iglesia, disponemos de recursos para apoyar a las congregaciones mediante la construcción de capillas y templos en todo el mundo. Con las llaves necesarias del sacerdocio y los recursos proporcionados, las ordenanzas de salvación ya están disponibles en la mayor parte del mundo. Independientemente de dónde vivamos, los miembros actuales deben recibir a cientos de miles de nuevos miembros, como hicimos con los santos ingleses y galeses en los primeros años de nuestra historia que acabo de describir. Me encantó el discurso de Elder Gong en esta sesión, mira aquí también lo nombra, donde se nos enseñó que nadie debe sentarse solo, ya sea emocional o espiritualmente. Tenemos el deber sagrado de aceptar a los miembros nuevos y a los que regresan a la actividad y darles la bienvenida. A medida que el Señor apresura su obra, debemos amar, nutrir y servir a quienes acepten su evangelio. Podemos contribuir y edificar un pueblo de Sión, donde seamos uno en corazón y voluntad y vivamos en rectitud. Para ser uno con el Señor debemos ser uno ante Él. Todos los miembros, independientemente de la fecha de su bautismo, comparten la responsabilidad de dar la bienvenida a los demás. Mi consejo, dice Elder Cook, a los miembros de la iglesia es que abracen a estas personas valiosas y escogidas que han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Uy, esa palabra me encanta, escogidas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso va para todos nosotros también, mis Oye, queridos Luis, hermanos. y dice valiosas y escogidas, ¿no? Espectacular, no, sin comentarios. El presidente Gordon B. Hinckley nos enseñó que los nuevos conversos necesitan, ¿se acuerdan ustedes? Tres cosas: un amigo, una responsabilidad y ser nutridos por la buena palabra de Dios. Podemos estar entre los amigos que les aseguren que ellos también pertenecen y que no son solo invitados. Podemos ayudarles a entender que son discípulos de Jesucristo, que pueden ministrar a los demás y aceptar llamamientos para servir. Los conversos jóvenes deben considerar el servir una misión de tiempo completo. Todos debemos estar resueltos a esforzarse por llevar una vida semejante a la de Cristo. Muchos se unen a la iglesia tras un gran sacrificio personal y necesitan desesperadamente el amor y el apoyo de otros santos. A aquellos de ustedes que son nuevos y que están volviendo a la fe, les digo que hay desafíos que tal vez se enfrenten. Tengan paciencia con ustedes mismos. Los misioneros les han enseñado la doctrina esencial y les han explicado los convenios y las ordenanzas del reino, tal como se describen en las Escrituras y en Predicad mi Evangelio. Es esencial que reciban las ordenanzas y los convenios y que vivan los mandamientos. Céntrense en los convenios necesarios para la exaltación. El Evangelio hace posible la exaltación, la cual requiere que se hagan y observen convenios sagrados con Dios, excepto por el bautismo, la confirmación y el conferimiento del sacerdocio de Melquisedec a los varones. Los convenios que concertamos se realizan en el templo, ¿no? En el caso de las personas fallecidas, cada una de estas ordenanzas de salvación se efectúan únicamente en el templo. Por consiguiente, prepararse uno mismo para el templo debe ser una meta inmediata. Bueno, aquí el Elder trae todo el recogimiento de Israel, aquí y al otro lado del velo, ¿sí? Y me encanta cómo nos advierte sobre la doctrina de Cristo, que es sencilla, que es pura, y también todas las ordenanzas salvadoras que se hacen solo y exclusivamente por el poder del sacerdocio, querido Luis. Aquí es donde nosotros podemos ver que todas las cosas y la simpleza de lo que a veces vemos el Evangelio en el día a día, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que es ser miembro de la iglesia? A veces uno piensa que ser miembro de la iglesia es ir el domingo a la capilla, que es muy importante porque vamos a tomar el sacramento y vamos a renovar los convenios que hemos hecho hasta ese punto. Pero ¿saben que el Evangelio está relacionado con lo que me imagino que vamos a empezar a escuchar de aquí hacia adelante con la administración del presidente Ox? Tiene que ver con la familia, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día, desde que nos despertamos en el día hasta que nos durmamos. Somos miembros de la iglesia y hacemos y somos consecuentes con las cosas que se supone que creemos. El domingo lo guardamos, vamos a la capilla, compartimos con los hermanos, servimos en nuestros propios llamamientos, tomamos la Santa Cena y volvemos a la casa. Antes eran un par de horas. Incluso yo cuando era más chico íbamos en la tarde a la sacramental y volvíamos. O sea, prácticamente el domingo completo estaba consagrado. Hoy día después se redujo a 3 horas, ahora se ha reducido a 2 horas. ¿Quién dice que a lo mejor en un par de
años más, a lo mejor va a ser 1 hora la pura sacramental y vamos para la casa de nuevo. Porque tenemos el Ven Sígueme, podemos seguir estudiando en nuestro hogar. Qué sé yo, estoy pensando en lo que podría ocurrir. Pero lo más importante es que nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo las 24 horas del día. Por lo tanto, esta forma que hemos aprendido a vivir debe ser exactamente eso, una forma de vida. Y donde quiera que nosotros estemos, la gente debe saber que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y de esa manera enseñar también, ser un buen ejemplo para aquellos que están llegando a la iglesia. Y las otras personas que van a venir también, muchos, aquellos que se volverán a la iglesia, como decimos nosotros, se volverán a activar, en el sentido de que hay mucha gente que se ha ido por diferentes razones, pero en los últimos días, que es donde, en la cual estamos, estoy seguro que mucha gente va a decir y va a extrañar el ser guiados por el Espíritu y van a comenzar a volver. Mucha gente va a comenzar a volver. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirle? ¿Estamos preparados para darle más asignaciones en las capillas? Pienso en los líderes. ¿Estamos preparados para saludarle? ¿Estamos preparados para, como decía el hermano, sentarnos junto a él, como decía el Elder Gong? Nadie debería llegar a una capilla y sentirse que está solo. He escuchado muchos testimonios de personas que van a capillas, tienen toda la reunión y nunca nadie le dijo hola ni le extendió la mano. Eso no lo podemos permitir en nuestras congregaciones, mis queridos hermanos. Sí, y yo digo, Luis, llegarán las personas porque nosotros estamos preparados para recibirlas, porque a veces también nos sentamos en congregaciones, sobre todo aquí en Latinoamérica, que decimos, es muy pequeño, nuestro barrio es muy pequeño, hay 60, 80 personas en una reunión sacramental, es pequeño, ¿qué estará pasando? Bueno, ¿por qué no llegarán las personas? Tal vez si llegan, se van a perder y el Señor no pone su fruto donde se desperdicia. Eso es al menos lo que yo he aprendido, Luis. Cuando éramos misioneros sabíamos que el Señor nos daba personas para enseñar si nosotros estábamos mejor preparados para enseñarles el Evangelio. De la misma manera sucede hoy en nuestras capillas. Si estamos listos, el Señor proveerá. ¿Sí? Si estamos listos, el Señor proveerá. Bueno, querido Luis, qué bonito eso que has dicho, hermanos. Y yo sé que Luis lo dice aquí con respeto y aclara que es su posición. También tiene que ver mucho con la mía. ¿Sí? Yo pienso que hoy día ya tenemos muchas cosas que podríamos hacer como familias. ¿Sí? Y el Señor nos está preparando para momentos diferentes. Así que yo creo que debemos alistarnos. Yo creo que por lo menos aquel que no tiene el hábito de leer las escrituras, difícilmente lo va a encontrar en la capilla, porque ese es un hábito que se realiza, es en el hogar, ¿sí? En un espacio adecuado. Quien no hace la noche de hogar, difícilmente va a encontrar la noche de hogar en la capilla. La tiene que aprender a hacer, es con su familia. E incluso se nos ha insistido en el estudio del Ven Sígueme en familia, para el hogar y la familia. Y eso tiene su importancia. No desechemos esa preparación personal y familiar que debemos tener. Muy bien, Luis. Continuemos aquí con en nuestra pizarra a ver qué más nos enseña el Señor a través de su profeta, de uno de sus profetas, el Elder Cook, sobre estas cosas. A veces se sentirán inadecuados en cuanto a lo que saben. El conocimiento del Evangelio es una gran bendición que se obtiene gradualmente, me encanta eso, con el tiempo, pero no es una ordenanza de salvación. El Evangelio no es un examen de conocimiento. No obstante, el presidente Nelson prometió, si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Me recuerda a algunos de los conceptos que vimos en la clase que recién subimos el domingo, Sí. que es un poco fuerte y directa. Y él dice, nadie se salva en la ignorancia. Fíjense que contradictorio a veces podemos pensar. Y aquí un apóstol nos está diciendo que esto no es un examen y esto no es necesario para la exaltación. Pero por otro lado, el Señor nos dice que nadie se salva en la ignorancia. Evidentemente, por causa de que
¿cómo vamos a saber lo que necesitamos hacer con respecto a lo que Dios nos pide si no estamos estudiando sus mandamientos, sus palabras, sus instrucciones? Obviamente, vamos a tener grandes desventajas si es que no acudimos a las Escrituras. Y después nos dice, cualquier principio de conocimiento que nosotros logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Por lo tanto, vamos, hagámoslo. No esperemos que eso va a ocurrir después de esta vida. Esa dádiva no está relacionada con la promesa de la resurrección. La resurrección será legítima y es una dádiva que no tiene ninguna, es absolutamente incondicional. Pero todo lo que tiene que ver con el conocimiento, mientras más nosotros ahora aprendamos, esa misma ventaja la llevaremos en la siguiente etapa de nuestras vidas, en términos eternos. Por lo tanto, no olvidemos esto que dice el Elder Cook aquí, esto debe darse gradualmente. Vamos con los principios básicos. Estudiemos el libro de Mormón. ¿Qué consejo más sano, más maravilloso? Veo a mis nietos que a veces están recién aprendiendo a leer, tienen 5 años, 5 o 6 años, y la otra vez comencé a preguntarle algunas cosas con algunas historias del libro de Mormón, y ellos comenzaron a relatarme con mucha fluidez algunas de las historias, que inmediatamente me dejó la tranquilidad de que ellos están estudiando el libro de Mormón en esa temprana edad. Qué hábito más maravilloso saber que ellos ojalá continúen con eso en su juventud y en el resto de sus vidas. Si ustedes me preguntan, o a Walter o a mí, cuántas veces hemos leído el libro de Mormón, probablemente ya hemos perdido la cuenta. Pero cada vez que entramos en un versículo, en una sección de Doctrina y Convenio, ya sea lo que ustedes digan, es impresionante lo que aprendemos. Yo les confieso que nunca he aprendido más de Doctrina y Convenio que este año. Lo mismo pasó hace un par de años cuando lo estudié por última vez, pero nunca antes ha ocurrido lo que ha ocurrido este año. Y estoy seguro que cuando sea la siguiente vez, se va a repetir la historia. Oye, Luis, cuando me preguntan cuántas veces, hermano Walter, ¿cuántas veces ha leído el libro de Mormón? Yo siempre digo 50. 50, ya no tengo la cuenta, ya está 50. La lectura. Bueno, Luis, continuemos aquí. Además, cada año y de manera rotativa, lo que estás diciendo, ¿cierto? El curso de estudio de la iglesia en las reuniones dominicales abarca el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Así es. Con el tiempo tendrán mayor confianza según crezca su conocimiento del Evangelio. El estudio habitual de las Escrituras bendecirá y enriquecerá su vida al profundizar su conversión al Evangelio de Jesucristo. El aprendizaje de la doctrina pura de Jesucristo es un proceso de toda la vida, tanto para entender la doctrina como para llevar una vida semejante a la de Cristo. Los convenios esenciales proporcionan un marco al que nos referimos como la senda de los convenios. El presidente Nelson ha enseñado estos principios con poder. Todos los miembros, especialmente los nuevos y los que regresan, serán bendecidos al estudiar e incorporar sus mensajes proféticos sobre los convenios y la senda de los convenios. Si se fijan, la meta de recibir dignamente cada convenio necesario para la exaltación, estarán en la senda que conduce al reino celestial. Debemos concentrarnos en el templo y en las ordenanzas del templo. La mayoría de los convenios están al alcance de cada persona. Uno de ellos, el matrimonio eterno, implica sumar sus esfuerzos a los de un cónyuge. Nuestra meta debe ser encontrar a ese compañero eterno. No obstante, no se desanimen si el matrimonio eterno no es viable en este momento. Los profetas han enseñado que no se retendrá ninguna bendición a los miembros fieles que guarden los mandamientos. Un profeta del libro de Mormón, el rey Benjamín, lo expresó con esta belleza. Aquellos que guarden los mandamientos de Dios son bendecidos en todas las cosas. Y si son fieles hasta el fin, morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Claro. Descubrirán, si es que aún no lo han hecho, que los miembros no son perfectos. La doctrina revelada deja bien claro que cometeremos errores durante nuestro paso por la tierra. Vivimos en un mundo imperfecto y caído y no en un mundo celestial. Esta vida es un tiempo de probación, con oportunidades constantes de arrepentimiento y probarnos a nosotros mismos. Todos nos sentimos inadecuados cuando nos esforzamos por llegar a ser como Jesucristo.
Su expiación nos permite arrepentirnos a diario cuando nos equivocamos. Nefi, otro profeta del libro mormón, lo expresó así: debemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marchamos delante deleitándoos, dice nos, en la palabra de Cristo, y perseveramos hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Maravillosa escritura de segundo Nefi. Al contemplar los desafíos de nuestros días, debemos recordar que el Salvador, durante su ministerio terrenal, también vivió en tiempos turbulentos y violentos. Su atención no se centró en los desafíos políticos del momento, sino que estaba dirigida al perfeccionamiento de los santos. Seguir al Salvador, su doctrina y sus enseñanzas nunca ha sido fácil en un mundo que está en conmoción permanente. No fue fácil para el Salvador en el volátil mundo de su jornada terrenal, no fue fácil para nuestros primeros líderes y tampoco lo es para nosotros. Felizmente los profetas vivientes nos brindan la guía que necesitamos de forma específica para nuestros días. El presidente Oaks continuará ese legado espiritualmente poderoso. Testifico en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Es eterna y verdadera. Expreso mi testimonio inequívoco y cierto de que Jesucristo vive, de que podemos ser uno con Él gracias a su expiación. Y lo deja en el sagrado nombre de Jesucristo. Y yo me uno a ese testimonio, Walter. Qué bonito discurso, qué discurso tan aplicativo para todos nosotros. Oye, Luis, acuérdate, vivimos en un mundo terrenal, ¿no? No en el mundo celestial. A veces, hermanos, exigimos de nosotros y de otros como que ya fuéramos perfectos. O no sé, tenemos la impresión de que nosotros ya somos perfectos o que nuestros líderes o nosotros mismos u otros deben ser perfectos y estamos en un proceso con muchos altibajos y cada vez se espera que sean más bajos y más los altos. Pero en ese proceso hay altas y bajas, así que debemos tenernos paciencia. Y eso creo que también, Luis, indica la capacidad con la que uno puede vivir feliz en esta tierra, sabiendo que todos estamos en ese mismo camino, en ese proceso de corrección, ¿no? Y ya que estamos hablando de apóstoles, profetas, fíjense que como en este mismo discurso hay profetas antiguos que nos han dejado frases inolvidables. Cuando yo entré a la iglesia, era muy pequeñito, pero nada más y nada menos que presidía la iglesia el presidente David Mackay, aunque ustedes no lo crean. Tengo algunos atisbos de algunos discursos que escuchábamos por la radio en ese tiempo, que era la única forma de escuchar las conferencias. Y ustedes recuerdan una de las frases clásicas: hagamos del hogar un pedacito de cielo. Entonces, si bien es cierto, estamos viviendo en un mundo que no tiene las características de un mundo celestial, nosotros podemos, de alguna manera, reflejar en las cuatro paredes de nuestro hogar una porción de lo que se supone que vamos a vivir después de esta vida. Tenemos los principios, tenemos las leyes, tenemos los consejos, tenemos todos los ingredientes que se necesitan para poder vivir en un ambiente celestial. Si lo logramos en nuestro hogar, es probable que lo podemos proyectar un poquito más hacia afuera. ¿Ah? Y así. Y permanecer en lugares santos, nos dijo alguien después. Y entonces estamos constantemente irradiando ese sentimiento hacia aquellos que están un poco más fuera de nuestra familia, digamos. Por lo tanto, les quiero decir que la iglesia de Jesucristo es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Les dice algo eso? Justamente es esto, el evangelio es entender estos principios y aplicarlos en nuestra vida y de alguna manera tocar un poquito lo que significa el reino celestial. Y si somos capaces de vivir como se vive en ese lugar con las leyes que tenemos aquí en la iglesia, es probable que lleguemos a soportar esas leyes cuando se implementen definitivamente en algún reino de gloria y nosotros podamos vivir cómodamente, porque ya tenemos un entrenamiento en nuestros propios hogares. Bueno, también aprendimos en la clase del domingo que la sociabilidad que existe aquí en la tierra existirá al otro lado del velo, ¿sí? Tal En cual. el reino celestial, pero con una gloria que ahora no conocemos. ¿Cómo quiero vivir allá? Tengo que empezar a prepararme acá.
Bueno, querido Luis y queridos hermanos y hermanas, mucho, mucho, mucho para aprender de este buen mensaje del Elder Cook. Y bueno, para exigirnos también y para llamarnos al arrepentimiento si no estamos haciendo todo lo que se espera de nosotros. El Señor definitivamente, como dice el Elder Cook, está apresurando su obra, mis queridos hermanos y hermanas. Y ese apresuramiento tiene que ver con el apresuramiento que nosotros mismos coloquemos en nuestra vida. Ese apresuramiento no nos tiene que hacer ni mucho menos, a ver, ¿cómo lo digo, Luis? Perfeccionistas, ni exigentes, ¿sí? O Más allá nervioso, de nuestras o capacidades. nervioso quizás por la O situación. nerviosos, sí, o apresurados, ¿no? Porque la palabra que es apresurados, pero el pueblo de los santos de los últimos días no es un pueblo alarmado porque son los últimos días, al contrario, es un pueblo lleno de alegría porque tiene esperanza en lo que viene. Ayer me decía un hermano, un amigo que llegó a la iglesia, me decía en medio de la clase del sacerdocio, me decía, es que tengo muchas inquietudes, me decía, tengo muchas inquietudes. Y entonces yo le dije una de las cosas que me gusta más decir, le dije, bienvenido a mi mundo, yo también tengo muchísimas inquietudes, poco a poco se van solucionando. Este es un evangelio que nos va dando respuestas poco a poco. Nadie las tiene, ni siquiera los profetas del Señor tienen todas las respuestas. Ellos también van recibiendo revelación poco a poco de lo que tienen que hacer y también nos lo transmiten a nosotros. Querido Luis, este es el discurso del Elder Cook. Ahí lo encuentran en la Biblioteca del Evangelio, hermanos, para que lo puedan estudiar cada vez que quieran. Y este es el club de lectura, la portada, para que ustedes lo puedan ver el análisis. Si ustedes quieren, lo pueden ver, lo buscan así, fondo verdecito, ahí está el Elder Cook, ahí ven a dos hermanos muy simpáticos ellos, al hermano Luis Calkin y al hermano Walter Posada. Ahí nos encuentran y nos pueden acompañar en la lectura del club de lectura. Muchas gracias, querido Luis Calkin, por tu compañía desde los Estados Unidos, allá desde Utah. Gracias por acompañarnos, por sacar tiempo para enseñarnos y analizar estos discursos con nosotros, Luis. Un grato placer. Eh, Están ocurriendo muchas cosas en este lugar. La construcción y la reparación del templo del Lago Salado sigue adelante. Cada vez que paso, hoy día justamente fui con mi esposa al médico y volvía. eh, Cada vez que uno pasa por ahí, uno ve nuevas cosas. Ah, mira, ya están poniendo esto, mira los jardines. Las calles ya se ven un poquito más despejadas porque habían muchas construcciones alrededor. Se está también remodelando la casa de Brigham Young, la casa de León que está al lado. Muchos arreglos. Y cuando venga esta gran apertura, y yo sé que mucha gente va a andar por estos lados también, van a ser momentos realmente preciosos. Miles y miles de personas, millones de personas llegarán al Lago Salado a ver los avances y la dedicación y las puertas abiertas de este lugar. Así que yo feliz porque, insisto, me muevo por la ciudad y hay una sonrisa muy grande, sobre todo ahora que tenemos a nuestro querido presidente Ox y un nuevo apóstol, ya con equipo completo. Seguimos adelante en esta obra, mis queridos hermanos. Gracias, querido Luis, por tu compañía. Gracias por todas esas noticias también que nos traes. Recuerden, mañana sale la segunda parte de la clase. Mañana miércoles estaremos compartiendo con Luis Calkin todo sobre la sección 132. Los esperamos ahí compartiendo con Luis Calkin. ¿Cómo los esperamos? Aquí en Morgat Foundation, en nuestras clases de Ven, Sígueme. Aquí las tenemos. Recuerden que son estas portadas con nuestras caras para que ustedes las puedan buscar. Y esta es la clase de Liz, para que ustedes la puedan buscar así. Miren que diga Liz Posada y ahí pueden estudiar muy juiciosos la clase. Gracias, mis queridos hermanos, por todo su amor. No olviden hacer su oración. Esperamos que este discurso les ayude y nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, Luis Calkin. Chao a todos. Que estén bien. Chao. Bye, bye.
Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.